En este vídeo te voy a contar los 10 errores críticos que solemos cometer cuando abrimos una clínica y no tenemos ni idea. Error número 1. Abrir sin estrategia de visibilidad ni autoridad previa. La mayoría de los fisioterapeutas que deciden emprender, que deciden abrir una clínica, lo hacen desde cero. No tienen una agenda llena, no tienen una comunidad consolidada y realmente eso no tiene por qué ser un problema, pero solo si tienes un plan. El error no está en no tener pacientes previos, el error está en creer que eso no importa, en que los pacientes llegarán simplemente pues porque has abierto una clínica, porque tienes muchas ganas, porque sabes lo que haces, pero realmente eso el paciente no lo sabe. La confianza es realmente la moneda de cambio, es lo que el paciente valora y eso se construye desde cero. Se construye, si no tienes pacientes previos, si no tienes una agenda que traerte, se construye desde la marca, desde la visibilidad y desde la autoridad. Segundo error, creer que por abrir un local es suficiente para que lleguen pacientes. Este es un error clásico, pensar que por poner la clínica en una zona con mucho paso, con un vecindario con bastante población, o simplemente con un escaparate bonito o un local precioso, es suficiente para que lleguen gente. Pero no, esto no es 2005. Hoy en día el paciente elige por confianza, y eso no te lo da ni la calle ni el local. Tercer error, no entender los números básicos del negocio. Muchos fisioterapeutas abren su clínica sin tener ni idea de lo que realmente necesitan para sobrevivir económicamente. Y esto suele llevar a que trabajen mucho, ganen poco y habitualmente no llegues ni a cubrir lo básico. Y por lo general eso lleva a ansiedad, frustración y sobre todo decisiones precipitadas, descuentos gigantes, bajar los precios por pánico, pacientes que no me encajan en mi modelo, buscar ingresos extra que no tienen sentido con mi modelo, y esto es un error. Cuarto error, delegar la gestión o el marketing demasiado pronto o en la persona equivocada. Uno de los errores más caros a largo plazo no se nota al principio, y es delegar aspectos clave del negocio cuando aún no sabes ni siquiera cómo funcionan ni en qué se fundamentan, o hacerlo directamente en personas que ni siquiera están alineadas con tu visión. No tener tiempo no justifica ceder el timón de tu barco sin ni siquiera saber a quién se lo estás dando. Dos ejemplos muy comunes: subcontratar campañas de marketing digital sin tener claros tus objetivos, tus valores y tu público real. O por otro lado, delegar toda la gestión administrativa y económica en manos de alguien pues que a lo mejor no tiene demasiado criterio técnico, que no entiende tu sector o que ni siquiera está alineado con tus valores. Quinto error, pensar como fisioterapeuta y no como empresario. El cambio de mentalidad es probablemente el mayor reto del fisioterapeuta clínico que decide montar su clínica. De esto ya hemos hablado ampliamente anteriormente en el canal, sobre todo a través del último directo que hicimos sobre el cambio de mentalidad en fisioterapia. Muchos siguen tomando decisiones como si fueran empleados dentro de su propio negocio. Priorizan hacer una buena terapia sin tener muy claro el sistema sobre el que quieren trabajar. Atienden a todos los pacientes independientemente del perfil que venga. No miden, no analizan, no proyectan, solamente sobrevives un poco en el día a día. Y sobre todo siguen pensando en términos de todo lo que entre me vale, sin realmente enfocar mi perfil en un trabajo o en otro. Sexto error, subestimar el poder de la comunicación y el lenguaje con el paciente. Este error es silencioso, pero es devastador, porque no saber comunicar el valor real de lo que haces es un problema enorme. Puedes ser un fisioterapeuta excelente, con un buen criterio clínico y con resultados realmente sólidos, pero si no sabes transmitirle esto a tu paciente, tienes un problema. Y sobre todo, tienes que ser capaz de hacerlo en la primera visita. Si no, estás perdiendo pacientes que podrían haber continuado contigo. Algunos errores comunes que solemos cometer en la comunicación con el paciente tienen que ver con la forma en la que nos expresamos, sobre todo cuando intentamos explicar en términos demasiado técnicos y realmente poco beneficiosos o extrapolables a su vida diaria, cuando no adaptamos el lenguaje según el perfil de la persona con la que estás tratando, cuando sobre todo no sabemos leer las emociones y el lenguaje corporal, si ser más cercano o marcar un poco más las distancias, si ser más directo o utilizar metáforas un poquito más amplias, si necesita un lenguaje más informal o busca realmente un científico con el que hablar, si necesita establecer una relación personal o realmente solamente busca un profesional al que acudir. Esta información te la da el propio paciente solo con su forma de relacionarse contigo y tenemos que ser capaces de saber verlo. O por otro lado, no ser capaz de transmitir confianza, estructura y claridad desde el minuto uno. Séptimo error, apostar por tecnología o formación cara sin un retorno claro. Muchos fisioterapeutas, motivados por el deseo de ofrecer lo mejor, invierten en aparatología o formación de alto coste sin haber hecho primero un análisis de retorno. Compran dispositivos que luego no usan porque realmente no encajan con su forma de trabajar o con el flujo de la clínica, se forman en técnicas que no pueden aplicar en su entorno o porque los pacientes directamente ni siquiera las demandan. Y pagan miles de euros por formaciones que no te aportan diferenciación ni estratégica ni un retorno económico claro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se confunde el crecimiento con la acumulación de recursos, herramientas o títulos. Y porque hay una idea errónea que cuanto más tenga, más valor aporto. Octavo error, tener miedo a vender y no estructurar bien la propuesta de valor. Muchos fisioterapeutas siguen creyendo que vender está mal, que ofrecer un bono, proponer continuidad o hablar de precios es ser comercial o simplemente se sienten muy incómodos en los procesos de venta.
Y con esa idea en la cabeza, pierdes pacientes que sí querían seguir contigo, pero no recibieron una propuesta clara. Y el problema no es vender, el problema es vender mal. Y esto ocurre cuando no sabes explicar bien en qué consiste tu plan terapéutico, cuando no presentas una estructura clara de sesiones, tiempos, objetivos y más o menos modulas las expectativas del paciente, cuando no conectas el tratamiento con una mejora real que el paciente busca y cuando no generas confianza en que realmente tienes un sistema y sabes lo que haces. Noveno error, ignorar la importancia del sistema, procesos, protocolos y automatización. Muchas clínicas funcionan con un nivel altísimo de improvisación. Todo se decide al momento, cada fisioterapeuta hace las cosas a su manera, no hay protocolos en la recepción, no hay plantillas, ni siquiera hay automatizaciones básicas. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues principalmente que la experiencia del paciente es inconsistente, porque siempre va a recibir experiencias distintas en función del profesional con el que interactúe. Además, el fisioterapeuta se quema porque está todo el día resolviendo los mismos problemas. Y no se puede delegar ni escalar porque todo se descontrola. Y además, la clínica nunca alcanza su verdadero potencial, porque falta un sistema de crecimiento. Y décimo error, construir un modelo que depende demasiado de ti. Este es el error más peligroso y también el más común. Crear una clínica que funciona solo si tú estás dentro cada día, cada hora y sobre todo a cada decisión. Eso no es un negocio, es un autoempleo con fachada de clínica. Sí, al principio es normal que tengas que hacer casi todo y que todo lo decidas tú, pero si no trabajas desde el primer día en crear un modelo que funcione más allá de ti, tarde o temprano te vas a estancar. Ahora, ¿cómo sabes que depende demasiado de ti? Pues si no puedes irte ni una semana sin que todo se tambalee, si ningún paciente confía en otro profesional que no seas tú, si no hay procesos documentados con los seguimientos y las historias de los pacientes, y si todo se decide en el momento según lo que tú dices o haces. Ahí tienes un problema. Y estos son los 10 errores muy resumidos que suele cometer un fisioterapeuta cuando abre una clínica y no tiene ni idea. Hablamos mucho más en profundidad en nuestras formaciones y sobre todo te damos las soluciones en algunos de nuestros otros vídeos. Así que síguenos y danos un like para no perderte nada.